Muy buenos días a todos. Nuevamente, muchas gracias por estar presentes en esta charla que haremos el día de hoy. Van apareciendo temas que me parece importante irlos tocando en este momento. Hoy trataremos un tema un poquitico más extenso de lo que hemos tratado en anteriores ocasiones, puesto que es un elemento que desde el punto de vista de mantenimiento algunas veces es olvidado, nos lo cargan como mantenedores, no le prestamos la suficiente atención como para que se convierta en una actividad que los mantenedores tengan que estar constantemente revisando. Y bajo un contexto, nuevamente, como en el cual nos encontramos, recuerden siempre estar atentos a revisar ese contexto. Aparece ese elemento que hay que prestar atención. Y estoy hablando desde el punto de vista de las acciones de mantenimiento, cuidando el elemento energético de nuestras empresas y por ende los energéticos que tienen que ver con todo el país. Vamos a ir desarrollando una serie de charlas a través del curso que los irán orientando a todos ustedes a mirar ese elemento tan importante dentro de nuestras organizaciones y que tenemos a cargo el personal de mantenimiento. Nuevamente me apoyo en esta imagen del contexto operacional, puesto que existen unos elementos que siguen siendo relevantes en el momento en el cual vamos a trabajar la energía. Y estoy hablando del tema de seguridad. Los energéticos con los cuales movemos las empresas matan gente, pueden generar unos accidentes importantes sobre las personas y sobre los equipos que tenemos a cargo. Igualmente tenemos la demanda, que bajo las condiciones actuales tenemos un juego de demanda baja en muchos de los elementos o en muchos de los productos o servicios que entregan nuestras empresas. Factores sociales que siguen influyendo, mucha gente metida en la casa, mucha gente fuera de los negocios y que vienen consumiendo unas cantidades importantes de energía que antes no se tenían presupuestadas con las familias metidas en las casas. El tema de los factores ambientales siempre lo he sostenido en nuestra ciudad, en Medellín. Se incrementaron las lluvias, pero no quiere decir esto que en todas partes de Colombia y de Latinoamérica esté sucediendo exactamente lo mismo. Vienen igualmente fenómenos de sequía, venimos de fenómenos de sequía y por consiguiente en Latinoamérica, donde nos apoyamos en buena forma de las fuentes hídricas para la producción de energía, nos vemos afectados. Venimos esta semana y la semana anterior con una serie de altibajos de los precios del petróleo, del crudo, que también nos afectan para efectos de lo que vamos a tratar desde el tema energético. Y es por eso que presenta gran relevancia este elemento. Como ustedes saben, mi maestría es en gestión energética y la ligué al tema del mantenimiento por mirar esas dos labores que normalmente desarrollamos en las empresas y con base en eso pues hice algunos estudios y me mantengo algo atento a los temas energéticos y es lo que quiero ir transmitiéndoles a ustedes a través de estas charlas. Adicionalmente, los estudiantes de la Universidad de Antioquia tienen una inclinación importante hacia el lado energético, que nuevamente el complemento de todo ese conocimiento que ustedes adquieren en la universidad, más el tema que estamos viendo, que es el mantenimiento, ayudará a nuestras empresas y a nuestras economías a salir adelante. Entonces, vamos a ir mirando algunos aspectos que de pronto ustedes pueden ya reconocer y otros elementos en los cuales se irán introduciendo. En primera instancia, la energía es toda esa capacidad asociada a los objetos y sustancias y se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza. La energía se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, elevar un objeto, transportarlo, deformarlo o calentar.
La energía está presente también en los cambios químicos, como quemar un trozo de madera o descomposición del agua mediante la corriente eléctrica. No toda la energía que se dispone para producir determinados cambios en los sistemas se emplea en ellos. La parte de energía que provoca los cambios para los que se puso en juego esa energía se denomina energía útil y provoca unos cambios que no responden a lo que se pretendía, y esto se conoce como energía disipada. Estos conceptos nosotros los podemos ilustrar con el propósito de obtener un plato de alimento en un restaurante o en nuestra propia casa, en la cual entra en juego cierta cantidad de energía que se encuentra en forma potencial en el gas. La energía útil será aquella entonces que se convierta o se pone en juego para producir el calor, ese calor que empleamos para la marmita. Sin embargo, durante el proceso de generación de calor, parte de la energía total del combustible empleado no es absorbido por los alimentos, que fue para lo que se usó esa cantidad de energía. En estos procesos, pues la energía que se tiene o la cantidad de calor total inicial transformada es igual al calor que se transmite al exterior. En el caso que se ilustra, hay una cantidad de energía disipada. Todo esto nosotros lo trabajamos en función de transformar una energía que tiene unas pérdidas. Y en ese caso, pues esas pérdidas tienen que ser cada vez menores, o nosotros debemos de trabajar en buscar que esas pérdidas sean cada vez menores. Por consiguiente, las utilidades del negocio, las utilidades de la empresa no se vean afectadas en el momento en el cual nosotros mal usamos la energía. Los profesionales entonces de mantenimiento no solo estamos capacitados para atender las fallas, sino también para prevenirlas. Por consiguiente, debemos enfilar baterías en función de reducir la consecuencia de esos actos físicos que conllevan a unas pérdidas energéticas. Si vemos entonces en esta imagen, tenemos que cuidar la energía que introducimos y la cantidad de energía que se pierde en los procesos productivos. La energía entonces tiene una cantidad importante de usos finales que son esas aplicaciones útiles de la energía que satisfacen las necesidades específicas de una actividad productiva o social, como puede ser la cocción de alimentos, la calefacción, iluminación, fuerza motriz, refrigeración, calor de procesos, ondas electromagnéticas, aire acondicionado, aunque empiezan a aparecer dentro de los procesos de economías una serie de utilizaciones de la energía en la cual el ser humano no tiene unas necesidades específicas, sino que se van sumando en la medida en que la cultura o el momento específico los va requiriendo. Es ahí donde nosotros, desde el punto de vista de seres humanos, vamos teniendo unas necesidades que podrían llamarse en algún momento superfluas. El tener un celular que toma fotografías constantemente y que esas fotografías no son vistas durante mucho tiempo, utilizan una energía que podría haber sido utilizada en cosas mucho más importantes, sin decir que el registro histórico de lo que nos está sucediendo no es importante. De todas maneras, en todos estos procesos se van perdiendo unas cantidades de energía que hay que empezar a recuperar. Nosotros en esa transformación de energía, desafortunadamente no somos muy eficientes y se encuentran ejemplos como los motores a gasolina, que tienen una eficiencia entre el 20 y el 25% de la energía que utilizamos, solo termina en un beneficio para los seres humanos
un 25% de esa energía. Por el contrario, los motores diésel son mucho más eficientes y nos entregan entre el 30 y el 35% de esa energía. Y una caldera o turbina entre el 7 y el 40%. Es decir, si nosotros estamos trabajando desde el mantenimiento y estamos atendiendo esta serie de equipos, tenemos que, si tenemos ya unas pérdidas por diseño, ya no podemos seguir perdiendo más energía por la pérdida de las capacidades de la máquina de transformar eficientemente esa energía. Si solo el 37% de esa energía primaria es utilizada finalmente en promedio, las tareas más importantes que nosotros desarrollamos como seres humanos tiene que ser en conservar o utilizar la menor cantidad de energía para satisfacer unas necesidades que permitan la continuidad de la raza humana dentro de este planeta. La energía, saben ustedes, no se crea ni se destruye, pero resulta y sucede que los recursos que tenemos en la Tierra se van agotando, y en la medida de que los vamos agotando indiscriminadamente, vamos a tener la posibilidad de extinguir la raza humana por falta de energético. Con esto lo que quiero ir diciendo es que hay que ir desde distintas disciplinas pensando en ese componente. Y podría, y lo hago con mucha frecuencia, preguntárselo a los profesionales de mantenimiento, si el mayor consumo de energía es considerado hoy como una falla para el personal en las empresas. Y resulta que empiezan a encontrar que la mayoría de personas dentro de los negocios no están pensando que esa menor utilización de la energía se convierte en un problema. Al final pagan la cuenta de servicios, pagan las cuentas que tienen que ver con los energéticos y seguimos derecho haciendo que las máquinas produzcan, pero sin vigilar ese componente energético. Entonces, lo que se va buscando por lo general es que el equipo funcione, que entregue una cantidad de unidades sin importar en algunas ocasiones esos costos asociados a la energía. En Colombia, por ejemplo, que tenemos una energía barata, aunque ustedes no lo crean, comparada con otros países, puesto que nuestro recurso hídrico es abundante, pues nos damos muchas veces el lujo de desperdiciar la energía eléctrica que proviene de esas fuentes hídricas. Venezuela, por su parte, hace algunos años, hoy todavía, el litro de gasolina es mucho más barato, y hace algunos años, cuando yo estaba haciendo mis estudios de maestría, el combustible, la gasolina de 95 octanos costaba .97 bolívares, es decir, 2 centavos de dólar. Era mucho más barato lavarse las manos con gasolina que lavárselas con agua. Y esto, pues, nuevamente hace que llame la atención en toda Latinoamérica y en los países donde nosotros prestamos nuestros servicios, y es, cada uno de nosotros podemos tener unos energéticos que son mucho más favorables para nuestra producción, pero tenemos que seguirlos cuidando. Y a través de las acciones de mantenimiento, estos tienen que ser muy bien cuidados. Hoy el planeta entero atraviesa unas nuevas realidades, y por esas nuevas realidades hay que tomar unas nuevas actitudes y hay que tomar unas nuevas acciones. Hoy, bajo unas condiciones de pandemia donde hay una cantidad de energéticos que se vienen utilizando, pero otra cantidad de energéticos que se están quedando guardados. Esto hace que nosotros empecemos a tratar de buscar alternativas para un equilibrio que permita, como decía ahora, a la raza humana seguir en el planeta Tierra. Y es donde aparecen esos conceptos de desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible no es dejar a un lado los beneficios que hemos adquirido como seres humanos. El desarrollo sostenible se entiende como ese desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades. Hace algunos años, cuando arrancaba yo el tema del estudio de la ingeniería, ni pensar en un teléfono celular que pudiese tener en mi bolsillo, y mucho menos que ese teléfono celular se convirtiera en mi computador, que consume una cantidad de energía. Hoy no puedo vivir sin el celular, aquí lo tengo, para poder seguir trabajando, para seguir atendiendo las empresas a las cuales me corresponde ayudar en temas de mantenimiento. No lo puedo dejar a un lado para tomar la siguiente fotografía del hijo mío cuando está haciendo alguna cosa que quiero guardar para mi memoria. Es decir, esta generación que me correspondió vivir necesita una cantidad de energía para satisfacer esas necesidades. Antes no la necesitábamos, pero igualmente no sabemos cuáles son esas necesidades de las generaciones futuras y tenemos que guardarle energía para que ellos puedan disfrutar. Que no es apagar, no es meternos en una cueva y abandonar todo lo que hemos logrado, es utilizar mucho mejor la energía para satisfacer nuestras propias necesidades, guardando para los que vienen. A través del tiempo se ha venido utilizando distintos energéticos y es ahí donde cada generación utiliza intensivamente algún tipo de energético. Aquí se muestra en la imagen cómo ha ido evolucionando cada uno de los energéticos a través del tiempo y su utilización. Es decir, al principio de la industrialización y antes de la misma industrialización, el energético que utilizábamos los seres humanos era el carbón. Y en la medida de que nos fuimos industrializando, ese carbón fue ganando un terreno importante dentro de los energéticos. Pero luego empiezan a aparecer otros energéticos como es el petróleo, y ese petróleo con todo el desarrollo tecnológico que llevamos, pues se metió muy duro. Hoy todavía el petróleo y el carbón siguen siendo esos energéticos que para nosotros en el mundo son importantes, aunque vienen disminuyendo en la canasta de energéticos en cuanto a nuestra utilización. De ahí aparece el gas licuado, el cual gana mucho terreno en la utilización tanto industrial como en los hogares y empresas de servicios. Se mete el tema de la energía hidráulica. Nosotros en Colombia, grandes productores de energía bajo ese concepto. También está Brasil, también Uruguay tiene una cantidad importante de energía hidráulica. Se vino la energía nuclear y por último, pues ya estamos trabajando afortunadamente las energías renovables. Todo esto pues hace parte de una canasta que tenemos que cuidar, conservar y utilizar muy bien. Eso nos lleva a pensar en cómo cada uno de estos energéticos nos apoyan en esas necesidades que tiene nuestra generación. Y la industria y nosotros en esa utilización de energía vamos empezando a utilizar ese tipo de energético en distintos frentes, en distintos lugares. Empezamos a utilizarla de una manera más intensiva o menos intensiva. Y con ello, pues lo que se pretende es empezar a encontrar esos equipos que utilizan esas energías y empezar a garantizar que utilicen la que necesiten y no más. Y empecemos igualmente a volcar nuestra utilización de recursos en lo que nos corresponde, en lo que nos va a ayudar a mejorar las condiciones. Resulta entonces que esa energía se va utilizando, como les decía ahora, dentro de las industrias y vamos haciendo una utilización, si de pronto lo hacemos sin pensar, de tal forma de que vamos creciendo en la medida, en el gasto energético, en la medida en que tenemos más necesidades puntuales o necesidades superfluas. Y hay que empezar a tratar de revertir el gasto, porque podría llamarse gasto, aquello que no utilizamos y del cual no tenemos una conciencia
de que se va agotando, de que se va a agotar. Hay una serie de mitos, hay una serie de comentarios donde se dice, no, tenemos petróleo, no sé, para otras 20.000 generaciones, o nos están engañando para subir y bajar el precio del petróleo. Y resulta que efectivamente todos estos energéticos se van agotando, aunque la tecnología nos va ayudando a utilizar otro tipo de energética. Cada región, dependiendo, como decía ahora, de sus energéticos más cercanos, entonces utilizan esos energéticos. En esta gráfica, lo que nos muestran los señores de la OIP es que en Norteamérica, por ejemplo, hay un alto consumo de gas, hay un consumo importante de derivados del petróleo y así sucesivamente con cada uno de estos elementos que aparecen ahí. Latinoamérica, por su parte, y Centroamérica tienen un uso intensivo de los energéticos que tienen que ver con el agua. Entonces, cada quien empieza a utilizar sus recursos, de la forma de una forma mucho más intensiva. Nosotros debemos de pensar en cuidar de manera importante nuestro recurso energético, que es el agua, y de ahí pues todas las campañas que se han venido para conservar las aguas, para conservar, entre otros, nuestro recurso energético más importante. Aquí vemos cómo se ha comportado la evolución de los consumos per cápita de energía a través del tiempo. Y si vemos la gráfica, no es que hayamos hecho un cambio importante con respecto a tener una mayor utilización de esa energía. Mirando ahora, mientras preparaba o volvía a revisar los elementos que iba a conversar con ustedes, pues uno alcanza a mirar que los países más desarrollados son los que utilizan una mayor cantidad de energía. Es por eso que Norteamérica y Europa tienen unos consumos sumamente elevados. Los otros, los que llamamos países en desarrollo, pues ahí vamos tímidamente utilizando nuestros energéticos. Tendremos que equilibrar las dos cosas. Primero, convertirnos en esos países desarrollados, y por el otro, consumir y no gastar esos energéticos de los cuales disponemos. Porque si nos corresponde empezar a traer energéticos de otro lugar, pues se van a ir viendo reducido nuestra capacidad de mejorar las condiciones de nuestra gente, puesto que habrá que gastar un dinero en unos energéticos que no son propios. Por consiguiente, pues habrá que revisar esto. Pero la gráfica, nuevamente, lo que me dice es, los países más desarrollados usan y de pronto gastan más energía que nosotros los que estamos en desarrollo. Y ahí es donde aparecen cosas tan importantes como lo que está sucediendo hoy. Por las razones conocidas de esta pandemia del COVID-19, los precios del petróleo han caído por niveles que nunca se pensaron. Cayeron a precios por debajo de cero. Uno de pronto se sacude y dice, bueno, ¿y cómo compra uno un combustible que no vale nada, que vale menos? Es decir, ¿me van a pagar por traérmelo? Sí, eso pensaron los productores de petróleo. Decirle a quienes pueden transportar y pueden guardar petróleo, decirle, lléveselo todo el que usted quiera, guárdelo, porque es más económico entregar ese petróleo que ya saqué que cerrar mi pozo. Pero hicieron una serie de jugadas, empezó a trabajarse en el tema y el petróleo recuperó en algo su precio. Pero igualmente, si vemos en la imagen, en el 2008 se alcanzó el precio más alto del petróleo, $145 el barril. Y cuando eso, pues las cosas estaban muy bien, podíamos gastar una cantidad de energía tratando de producir ese petróleo. Quienes se encargan en el país de producir el crudo, pues tenían dinero. ¿Por qué? Porque si vendo a $145 el barril,
pues lo que me cueste producirlo de pronto lo soporta y lo soporta con creces. Pero luego en el 2017 el barril de petróleo estaba a 48,85 dólares el barril y nosotros nos empezábamos a sacudir. En el país empezábamos a decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer si nosotros estamos produciendo a 60, 62, 65? ¿Cómo vamos a hacer para vender a 48? Y se hicieron unos ajustes y uno de los mayores ajustes se dieron en las actividades de mantenimiento. Esas actividades de mantenimiento hicieron que nos metiéramos nuevamente en el mercado, pero el 20 de este mes el barril de petróleo cae como nunca. Hoy ya mirando las cifras se recuperó, perdón ahí por la imagen, no es, esa cifra no es del 22 arriba, sino que es de el día de hoy, está o cerró ayer a 13,78. Y entonces, nuevamente, pues si nosotros en Colombia venimos produciendo a 22, 20, haciendo un esfuerzo grande, ¿qué tenemos que hacer? Y nuevamente sale el presidente de nuestra compañía de petróleo y dice, habrá que cerrar algunos pozos. Digo, nuevamente habrá que intervenir. Habrá que intervenir y llegar a los precios en los cuales se está moviendo el mercado mundial y hay que apretar, hay que empezar a apretar y nuevamente nosotros en mantenimiento tenemos que tomar nuestra parte, tenemos que tomar ese partido que corresponde. Eso es el petróleo, pero yo me voy a un producto mucho más importante, un producto mucho más, un energético, mucho más representativo para muchos, como es la cerveza. La cerveza es ese producto final altamente consumido en el mundo. Y si ustedes ven en la gráfica, empezamos a ver unas variaciones con respecto a los precios de la cerveza. Nuestra cerveza, o una de nuestras cervezas en el país, en el año 2017 tenía un costo en pesos de 1.800. Hoy se consigue la cerveza de la misma marca, con otra presentación no la encontré ahora, a 1.742 pesos. Es decir, se ha sostenido en el valor, pero digamos que en términos generales se ha eficientado por el tema de inflación. Es decir, pagamos una cerveza más barata hoy que la que pagábamos en el 2017. Pero en el mundo se ha venido desarrollando esos precios y se han venido bajando. ¿Eso cómo se hace? Eficientando los procesos. Y en este caso, eficientando nuestras labores de mantenimiento. Es ahí donde nuevamente la invitación que les hago el día de hoy y que seguiremos trabajando en las siguientes charlas, tiene que ver con este elemento. La energía hay que vigilarla. La energía hay que estar atentos a ella. Desde mantenimiento tenemos gran influencia con los energéticos. Una máquina mal mantenida es una máquina que utiliza una mayor cantidad de energía que aquella para la cual fue diseñada. Es decir, produce la misma cantidad de cerveza utilizando una mayor cantidad de energía. Produce una igual cantidad de cualquier producto o servicio utilizando una mayor cantidad de energía. Nuevamente, mantenimiento tiene que estar atento a eso. Necesitamos recuperar la producción de todo el mundo. Necesitamos llegar nuevamente a los niveles de producción que teníamos antes para seguir creciendo y seguir entregando beneficio a los seres humanos. Mantenimiento tiene que regresar a unas industrias que estuvieron detenidas una cantidad de tiempo, que no han entregado la cantidad de producto o servicio que venían entregando y por consiguiente hay que prestar atención a esos energéticos. Era lo que quería introducirles a ustedes en este momento. Seguiremos esta charla que tiene que ver con energía y mantenimiento para que nos metamos en el cuento, para que ayudemos efectivamente a nuestras empresas y a todo el mundo a recuperar nuestras condiciones económicas. Nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias a todos.